Europa reconoce oficialmente que tiene graves problemas migratorios, pues más de 900,000 inmigrantes sin derecho a residir fueron detectados solo el año pasado. ¿Ya imaginó? Mientras que Estados Unidos, directamente hace frente a este problema migratorio como un tema ya de seguridad nacional, pues está usando políticas de emergencia, está usando redadas para deportar no solo a ilegales, sino también a criminales extranjeros. Y ahora la Unión Europea está tomando un camino similar. Está aprobando reglas para imponer sanciones penales, para quitar beneficios, para prohibir la entrada por años desde ciertos países. Y es más, quiere enviar a los migrantes a países fuera de Europa para que ahí esperen sus resoluciones migratorias. Una medida que Italia ya empezó a aplicar, trasladando a migrantes fuera del territorio europeo para acelerar las deportaciones. Pero mientras los gobiernos defienden estas medidas como necesarias para salvar la seguridad y la estabilidad del continente, las cortes europeas, las organizaciones de derechos humanos y partidos de izquierda están denunciando que estas medidas son inhumanas y que son ilegales y que podrían desencadenar un conflicto institucional histórico. Es decir, una batalla interna parecida a la que ya conocemos aquí en Estados Unidos entre republicanos y demócratas. Es así que hoy en América Revelada nos vamos de América para ver el tema migratorio desde otro lugar de Occidente. Nos vamos a ver cómo Europa entró en modo de emergencia migratoria. ¿Qué países están endureciendo las leyes? ¿Por qué se habla también del modelo Ruanda para deportaciones masivas? ¿Y por qué los analistas aseguran que estamos entrando en un punto de quiebre a nivel global? Porque lo que está pasando en Europa, al igual que en Estados Unidos, no es una coincidencia. Es el resultado de un sistema que llegó a su límite. Así que quédese porque lo que vamos a ver hoy revela que la crisis migratoria ya no es local, no es algo regional, sino es mundial y está redefiniendo la política, redefiniendo la seguridad y hasta la identidad de países enteros. Así que no se lo pierdan. Muy buenas noches y bienvenido a América Revelada. Hoy nos vamos de América y nos vamos a Europa. Vamos a mirar hacia Europa porque mientras Estados Unidos enfrenta una crisis migratoria sin precedentes, el continente europeo está atravesando exactamente el mismo problema, pero llevado al límite. Y lo que está ocurriendo allá, créame que es un espejo de lo que podría pasar aquí si no se ajustan las reglas a tiempo. Ahora, para entender por qué Europa llegó a este punto, hay que mirar un dato clave. Vemos este dato de Eurostat. Solo durante el año pasado, vemos estos datos lo que revelan. El año pasado, más de 918,925 migrantes. Más de 918,000 personas sin derecho a residir dentro del continente fueron detectadas dentro de la Unión Europea. Es decir, que casi 1,000,000 de personas estaban viviendo en el continente sin autorización, sin verificación de identidad, sin antecedentes que estén confirmados y sin controles reales para saber quiénes son esas personas. Y creo que lo más grave de este cuadro, de este gráfico de Eurostat, es el dato que está ahí abajo. Personas a las que se les ordenó abandonar un país de la Unión Europea, ¿sí? Más de 453,000 migrantes a quienes justamente se les ordenó abandonar Europa. Es decir, que 3 de cada 4 de estas personas nunca se fueron. No se fueron del continente, se quedaron dentro. Esto, hizo que muchos gobiernos europeos digan abiertamente lo que ya llevaban más de un año diciéndolo, pero en voz baja porque nadie lo quería reconocer, que el sistema migratorio europeo colapsó. Colapsó en las fronteras, colapsó en las oficinas de asilo, colapsó en los tribunales, colapsó en los refugios y también colapsó en algo importante, la confianza pública. Por eso lo que estamos viendo ahora no es un cambio político, tampoco un cambio estructural. Europa pasó justamente de una política de acogida que tuvo durante años, ahora una política de contención también, a una política de deportación masiva. Pues ya desde el año pasado, varios gobiernos de diferentes miembros de la Unión Europea como Italia, Dinamarca, Países Bajos, Grecia, Polonia y otros 10 países más,
enviaron esta carta solicitando medidas más duras. Y ahora acaban de aprobar algo inédito que venían solicitando hace tiempo también, la creación de centros de retorno fuera de Europa, en países terceros, para que los migrantes que entren ilegalmente en el país, en algún país miembro de la Unión Europea, ya no permanezcan dentro del continente, sino que sean trasladados a Albania, por ejemplo. Digo Albania porque esto es lo que ya está haciendo Italia. Los migrantes que llegan por mar a Italia son trasladados a Albania, son alojados en centros que están bajo gestión italiana, que bueno, son estos lugares, estos centros que son financiados por supuesto por Italia también, y ahí los migrantes esperan el resultado de sus procesos migratorios fuera del país, fuera de Italia, fuera de la Unión Europea. Y esto marca un precedente que justamente abre la puerta a que otros países busquen seguir ese mismo camino. Ahora, este giro no se da tampoco por ideología, se da justamente por la presión política, la presión social y también la presión económica, que ya superó los límites. Europa enfrentó oleadas masivas desde África, desde Medio Oriente, desde Asia, con sistemas de asilo saturados, donde una solicitud puede demorar años, con fronteras vulnerables, utilizadas por mafias y por traficantes de personas, redes criminales transnacionales operando dentro del continente, y una población que cada año exige más control, más seguridad, más orden. Es decir, llegó a un punto donde Europa ya no está discutiendo si debe controlar la inmigración ilegal, sino cómo hacerlo y que sea rápido. Por eso hoy, por primera vez en su historia, la Unión Europea aprobó deportaciones más rápidas, detenciones más largas, sanciones penales a quienes no cooperen con el proceso de retorno, también prohibiciones de entrada más estrictas desde ciertos países y acuerdos para enviar migrantes a países fuera de Europa mientras esperan sus resoluciones de si serán deportados o no. En realidad son mayoritariamente para personas que entraron ilegalmente. O sea que bueno, lo que están haciendo es tratar de seguir el camino que ya abrió Italia, usando Albania como país que mantiene los migrantes fuera de la Unión Europea. Pero cabe decir que esto es el resultado también lo que consiguió Italia, ¿sí? De poder tener los migrantes fuera de su país. Fue el resultado de atravesar múltiples bloqueos judiciales. Sin embargo, bueno, el gobierno de Giorgia Meloni logró activar centros de migrantes fuera del continente. El ministro de Inmigración de Dinamarca dijo lo siguiente, es importante porque es siguiendo justamente la misma línea. Aquí tenemos el ministro de Inmigración de Dinamarca, dice 3 de cada 4 migrantes, lo voy a marcar para que sea más visible, 3 de cada 4 migrantes irregulares que han recibido una decisión de retorno en la Unión Europea continúan quedándose aquí en lugar de regresar a casa. 3 de cada 4. Dice, me complace que hayamos acordado un nuevo reglamento de retorno de la Unión Europea. Creo que el nuevo conjunto de normas puede contribuir significativamente a mejorar estas cifras. Bueno, eso es algo muy importante, también lo que vimos en el gráfico de Eurocast, ¿verdad? Aquí vamos a ver, dice, obligaciones de quienes se encuentran en situación irregular. Dice, el reglamento de retorno impondrá obligaciones estrictas a los retornados. En primer lugar, cumplir con la obligación de abandonar el territorio del Estado miembro en cuestión y cooperar con las autoridades. Otras obligaciones incluyen permanecer a disposición de las autoridades, proporcionarles los documentos de identidad o de viaje, facilitar sus datos biométricos y no oponerse fraudulentamente al procedimiento de retorno. ¿Sí? También habrá consecuencias cuando las personas a las que se les haya ordenado regresar no cooperen. Los Estados miembros pueden decidir denegar, deducir ciertas prestaciones y subsidios que ya estaban recibiendo en el país miembro de la Unión Europea, denegar o retirar permisos de trabajo o imponer sanciones penales que, según la posición del Consejo, también deberían incluir penas de prisión. Bueno, está en la habilitación de centros de retorno, que es lo que hablamos hace un momento. El reglamento aclara que un país
de retorno puede ser un país con el que exista un acuerdo o convención en virtud del cual se acepte a una persona sin derecho de permanecer en los Estados miembros. También establece las condiciones para la creación de estos acuerdos o convenios. Dice, por ejemplo, solo podrá celebrarse con un tercer país donde se respeten las normas internacionales de derechos humanos y los principios del derecho internacional, incluido el principio de no devolución. Otro más, dice, regreso de personas que representen riesgos para la seguridad. Dice, el reglamento establece medidas especiales para las personas que representan un riesgo para la seguridad. Por ejemplo, dice, se les puede imponer una prohibición de entrada que supere el plazo máximo habitual de 10 años o incluso una prohibición de entrada indefinida para estas personas que representen algún tipo de riesgo a la seguridad del país. Dice, los Estados miembros también pueden imponer penas de detención, incluida también prisión. Este periodo de detención también puede ser más largo de lo previsto habitualmente. Luego dice reconocimiento mutuo de las decisiones de devolución. Eso lo vamos a hablar, ya lo quiero hablar en un momento con usted porque aquí habla justamente de una decisión que tomaron todos los miembros de la Unión Europea que se llama ORE. Ya vamos a hablar de la ORE. Después, bueno, habla de la Orden de Retorno Europea. Aquí también habla de la ORE. Así que ya vamos a hablar en un momento de qué significa eso. Ahora, bueno, la nueva normativa europea lo que hace, bueno, abre acuerdos con países como Túnez, Egipto y también va a continuar con Albania siguiendo el acuerdo que tiene Italia, pero ahora también servirá para toda Europa. Pues por primera vez los migrantes tendrán obligaciones estrictas, como vimos, como entregar datos biométricos, como cooperar con documentación. Y si se niegan, bueno, perderán beneficios como obtener permisos laborales o algún tipo de subsidio y hasta podrán enfrentar sanciones penales, incluyendo ir a prisión. Pues durante años el sistema europeo favoreció la permanencia de las personas que llegaban de diferentes lugares, diferentes países. Y esto generó la percepción y en muchos casos también la realidad de que entrar ya era suficiente para poder quedarse. Es decir, que ahora está ocurriendo un cambio de 180 grados, un cambio que muestra que el problema que está viviendo actualmente Estados Unidos no es solo en Estados Unidos y que la solución que está siguiendo la administración de este gobierno, la administración Trump, de deportación, de mayor control, de redadas con agentes federales como ICE, es el mismo camino que está encontrando la Unión Europea para salir de este descontrol. Porque cuando la migración masiva supera la capacidad de un país o de un continente entero, bueno, las reglas siempre cambian. Y Europa ya llegó a ese punto de inflexión. Ahora, bueno, el pasado mes de abril, como parte del Pacto sobre Migración y Asilo, la Unión Europea anunció que es poco probable que los migrantes de 7 países obtengan el estatus de asilo en Europa, como lo dice aquí en este comunicado de la Unión Europea. Esos países, escuche bien, porque hay un país de América Latina. Entre esos países está Colombia. También está Bangladesh, Marruecos, Túnez, Egipto, India y Kosovo. Ya que, bueno, la Unión Europea ha identificado un número significativo de pedidos de asilo de estos países. Es así que, bueno, de nuevo, los migrantes de estos 7 países, vamos a decirlo nuevamente, a ver si los encontramos aquí. Dice, la Comisión propone establecer una primera lista de la Unión Europea que abarca Kosovo, Bangladesh, Colombia, ¿sí?, Egipto, India, Marruecos y Túnez. Bueno, las personas de estos países serán procesadas rápidamente para una deportación más rápida. Eso es lo que dijo la Unión Europea en este aviso que estamos viendo aquí. Además, desde este lunes 8 de diciembre, el Consejo de la Unión Europea incorporó la ORE, que es lo que le quería comentar. La ORE significa Orden Europea de Retorno. Ahora, esta orden lo que hace es permitir que si, por ejemplo, un país miembro de la Unión Europea da una orden de deportación para X personas y para un migrante determinado que sea indocumentado o que esté ilegal, bueno, esa información de deportación, ese pedido de deportación de un Estado miembro va a estar reconocida por todos los miembros de la Unión Europea. Todos van a estar informados, lo que significa que, bueno, los migrantes
no van a poder evitar ser deportados si es solamente mudándose a otro Estado miembro de la Unión Europea, porque todos los miembros ya van a compartir esa información y van a compartir esa decisión. Es decir, que todos los Estados miembros también van a tener esa misma orden de deportación para esa persona que entró al país, ¿sí? A ese migrante ilegal o irregular que esté en la Unión Europea. Pero bueno, como sabe, como todas las cosas, no todas las personas están de acuerdo, y Amnistía Internacional publicó este mismo lunes también un anuncio sobre este tema, criticando las medidas, que es lo que estamos viendo aquí, las medidas de la Unión Europea. Así que bueno, veamos qué es lo que tienen para decir. Dice, bueno, esto es de Amnistía Internacional, dice, ministros proponen medidas sin precedentes de detención, sanciones y privación de derechos basadas en la situación migratoria, ¿sí? Hablando de la Unión Europea. Bueno, esto lo dice Olivia Sandberg Díez, responsable de Amnistía Internacional ante la Unión Europea sobre cuestiones de migración, asilo, y esto es lo que ella declara. Dice, la posición de los ministros de la Unión Europea sobre el reglamento de retorno revela la insistencia obstinada y equivocada de la Unión en aumentar las deportaciones, las redadas, la vigilancia y la detención a cualquier costa. Estas medidas punitivas constituyen una privación de derechos sin precedentes basada en la situación migratoria y dejarán a más personas en situación precarias y en un limbo legal. Está hablando de los derechos de las personas que llegan, ¿verdad? De los migrantes. Además, dice, los Estados miembros de la Unión Europea siguen presionando en favor de unos centros de retorno, que es lo que hablamos, que ya lo está implementando Italia. Centros de retorno crueles e inviables, dice, o centros de deportación extraterritoriales fuera de la Unión para el traslado forzado de personas a países con los que no tienen relación y donde podrían estar recluidas durante largos periodos, lo que viola las protecciones previstas en el derecho internacional. Todo hablando de los derechos de los migrantes, ¿sí? Bien. Este enfoque es un reflejo de los desgarradores, deshumanizantes e ilegítimos arrestos, detenciones y deportaciones masivas que se llevan a cabo en Estados Unidos, o sea, está hablando ya de Estados Unidos, y que están rompiendo familias y devastando comunidades. Eso es lo que dice Amnistía Internacional. Así es como ve cómo está llevando a cabo este gobierno con respecto a la inmigración de esta gran ola de migrantes que llegó durante la administración anterior. Luego dice, hoy el Consejo de la Unión Europea ha adoptado una propuesta de la Comisión que ya era profundamente defectuosa y restrictiva, y optando por introducir nuevas medidas punitivas, desmantelando salvaguardias y debilitando aún más los derechos. Seguimos hablando de los derechos de las personas que llegan a la Unión Europea. En lugar de promover políticas que favorezcan la dignidad, la seguridad y la salud para todas las personas. ¿Cómo se hace para mantener la seguridad con una ola de inmigrantes que vienen de diferentes lugares? Bueno, estas medidas infligirán un profundo daño a las personas migrantes y a las comunidades que las acogen. Bueno, Amnistía Internacional insta al Parlamento Europeo, que aún tiene que adoptar su posición definitiva sobre la propuesta, que revierta este enfoque y ponga con firmeza los derechos humanos en el centro de las próximas negociaciones. Ahora le pregunto a usted, ¿le parece que las medidas que está tomando la Unión Europea, quiere tomar la Unión Europea, que ya está llevando a cabo Italia, lo que está haciendo la administración Trump, qué opina usted? Porque justamente más o menos van por el mismo camino. ¿Son deshumanizantes, como dice Amnistía Internacional? Porque bueno, aquí habla, como le estuve marcando en cada momento, habla de los derechos humanos de los migrantes. Pero ¿qué pasa con los derechos humanos de los europeos? De las familias que están ahí desde siempre. ¿Qué pasa con las oportunidades que tienen los europeos de tener un trabajo? Porque claro, con tanta gente, conseguir un puesto de trabajo va a ser más difícil, ¿verdad? Tienen que competir con las personas que vienen de afuera. Recibir asistencia social de su país también va a ser más difícil, porque hay muchos migrantes que vienen de países muy pobres, como Somalia, que
a ellos le dan asistencia social. ¿Y qué pasa con alguien que es de Europa? Va a tener que también esperar a que más tiempo para que les llegue su asistencia social, o la posibilidad de que los niños encuentren vacantes para ingresar a una escuela. Esos son problemas a diario, problemas que justamente habla de los derechos humanos de los europeos. Y también qué significa que esta importante afluencia de extranjeros, qué puede significar para la seguridad del país, para la seguridad también de todo el continente. Porque claro, con más cantidades de personas, bueno, la seguridad ya cambia, ¿verdad? Pues lo que vemos es que tanto Europa como Estados Unidos están entrando en una misma fase. Estados Unidos cierra el sistema vigente, endurece todo el sistema de asilos, revisa miles de casos en estos momentos. Y Europa también está adoptando detenciones más largas. También usa países externos de la Unión Europea para expulsiones más aceleradas. Ahora, esto al parecer es una tendencia también, una tendencia mundial, no solamente de Europa y de Estados Unidos, sino a nivel mundial. Estamos hablando ya de Occidente, porque países como, por ejemplo, Australia, Reino Unido, Dinamarca, Grecia, quieren aplicar modelos similares. Los países están priorizando cada vez más la estabilidad interna por encima de la migración descontrolada. Bueno, para cerrar este episodio quiero que también reflexionemos juntos sobre algo que a veces se pierde en el medio de tantas noticias que tenemos aquí. Porque lo que estamos viendo hoy en Europa no es un fenómeno local, justamente lo venimos hablando de este tema ya de Estados Unidos, entonces no es algo de la Unión Europea, no es un conflicto exclusivo del Mediterráneo para nada, es parte de una transformación a nivel global, porque cuando uno observa lo que está pasando en Estados Unidos, lo que pasa en Canadá, en Australia, en el Reino Unido y ahora también en la Unión Europea completa, aparece un patrón muy claro, que los países de Occidente están llegando al límite de un sistema migratorio que ya no funciona, y se encuentran en la misma disyuntiva. ¿Cómo mantener la seguridad interna? ¿Cómo mantener la soberanía de un pueblo y la protección de derechos sin tener un sistema de fronteras que esté colapsado? Pues hoy Europa intenta justamente responder a ese colapso con detenciones más largas, con deportaciones aceleradas, el uso de países externos para tener estos centros de migrantes y también la información compartida a través de la ORE. Mientras que Estados Unidos lo intenta con auditorías masivas, con pausas migratorias y deportaciones revisadas también, ¿verdad? Y Australia, por su lado, con externalización total de los migrantes en otros países. Y el Reino Unido intentó ya parar la migración masiva con el plan Ruanda en el año 2022, con el gobierno de Boris Johnson, pero lamentablemente fracasó. Lamentablemente o no, le cuento de qué se trata este plan. Bueno, la idea del plan Ruanda era simple. Cualquier persona que ingresara ilegalmente al Reino Unido, incluidos quienes cruzaban el Canal de la Mancha en botes, bueno, serían trasladadas a Ruanda. Y aquí es donde viene lo clave, lo que generó toda la polémica. Es que Ruanda no era solo un centro de procesamiento temporal, como quiere hacerlo ahora la Unión Europea, en otros países como Albania, que conté antes, sino que quienes fueran enviados a Ruanda no tendrían derecho a volver al Reino Unido, incluso si obtenían asilo, pues Ruanda sería el país final de asentamiento. Ahora, si el migrante recibía estatus de refugiado, viviría en Ruanda, no en el Reino Unido, es decir, que no volvería más. Era un modelo de disuasión total, con un mensaje también contundente, porque era para los que entraron ilegalmente. Si entra ilegalmente, no se quedará nunca en el Reino Unido. Sin embargo, bueno, en el año 2023, al año siguiente, la Corte Suprema del Reino Unido bloqueó completamente el plan, declarando que Ruanda no era considerado un país seguro bajo las normas internacionales vigentes. Igualmente, el gobierno británico siguió intentando modificar leyes, introducir nuevas leyes de emergencia para poder llevarlo a cabo, para poder ejecutarlo, pero finalmente el año pasado, en julio del 2024, ese plan quedó archivado totalmente. Y hoy el Reino Unido
sufre las consecuencias de enfrentar un sistema migratorio saturado, con números récord de llegadas y un aumento significativo de inmigrantes provenientes de Pakistán, de India, de Nigeria, de China, de Nepal. Pues la migración al día de hoy ya dejó de ser un tema humanitario, de recibir a esa persona que está pasando algún problema por su país, porque hay que ver si las personas que llegan también se adaptan al nuevo país, se adoptan también el lenguaje y las costumbres, porque dentro de casa uno puede mantener sus costumbres. Yo soy argentina, vivo en Estados Unidos, en mi casa tomo mi mate, hablo español, con usted también hablo español, por supuesto, pero fuera de casa es otra cosa. Uno tiene que mantener y respetar las leyes del país donde llega y el estándar de vida que lleva las otras personas donde uno llegó, ¿verdad? Es mínimo respeto. Ahora, todo esto justamente ya dejó de ser un tema humanitario de recibir y acoger a esas personas y pasó ya a ser un tema de estabilidad de los países, de estabilidad nacional, de estabilidad en un continente entero como la Unión Europea. Europa está justamente en ese punto en el día de hoy, Estados Unidos también. Y muchos de nuestros países de América Latina conocen también este tema, pero desde el otro lado, del lado contrario, de tener que migrar para otros países en busca de oportunidades, ¿sí? Por eso, bueno, este episodio es tan importante porque estamos hablando de un problema mundial. Lo que vemos en Europa, no estamos hablando del futuro de Europa, estamos hablando del futuro del mundo, que si no se reconstruyen sistemas migratorios que sean sólidos, que sean transparentes y sostenibles en el tiempo, bueno, todo eso puede ser cada vez más caótico, ¿verdad? Ahora, de paso aprovecho para comentarle que tenemos un artículo que le quiero compartir porque revela justamente las medidas que está tomando esta administración con respecto a la migración masiva. Aquí en este artículo habla que ya se han revocado desde el mes de enero, ¿sí?, un total de 85,000 visas desde enero. Eso dice un funcionario estadounidense. Dice, la administración Trump revocó 85,000 visas de todas las categorías desde la toma de posesión del presidente Donald Trump en enero, según informó un funcionario del Departamento de Estado el 9 de diciembre. Yo creo que esto va a seguir en aumento porque Estados Unidos está tomando medidas bastante fuertes, también por lo que estuvimos viendo en las últimas 2 o 3 semanas, el atentado en la capital del país, en Washington, D.C., y también lo que estamos viendo en Minnesota, personas de otros lugares que bueno, están involucradas presuntamente en estafas y otros delitos graves, delitos violentos también. Así que bueno, desde América Revelada vamos a seguir analizando todos estos temas de migración a profundidad porque es un cambio que se ve a nivel mundial. Así que bueno, muchas gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Y si este análisis le aportó claridad, vaya ahí abajo, déjeme su poderoso me gusta, suscríbase a América Revelada, active la campanita para que sigamos juntos cada noche. Con usted, Elina Villafañe, desde América Revelada, conectando América con la verdad. Lo espero mañana.